La tensión en el vestuario del Real Madrid era tan palpable que, si alguien hubiera encendido una cerilla, probablemente habríamos visto cómo saltaban chispas por toda la Castellana. Todo comenzó un martes por la mañana, cuando el sol madrileño apenas se asomaba sobre el horizonte, iluminando tímidamente las torres de Chamartín. Los rumores habían estado circulando durante semanas, como un murmullo persistente en las sombras, pero nadie esperaba que estallaran de manera tan explosiva. Fue durante un entrenamiento rutinario, uno de esos días en los que todo parecía ir según lo planeado. Los jugadores se preparaban para el próximo partido, con las risas acostumbradas y el sonido de los balones golpeando el césped. Sin embargo, bajo esa aparente normalidad, se gestaba una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. Y vaya que lo hizo. Kylian Mbappé y Jude Bellingham, dos de las estrellas más brillantes del firmamento futbolístico, se encontraron en medio de una disputa que dejó a sus compañeros boquiabiertos. Todo comenzó con una entrada un poco más fuerte de lo habitual, un gesto que en otros tiempos habría sido pasado por alto, pero que ahora, en el contexto de una tensión creciente, se convirtió en la chispa que encendió el polvorín. Mbappé, con su velocidad y destreza habituales, había intentado regatear a Bellingham, quien, en un intento de detenerlo, terminó derribándolo de manera aparatosa. Lo que siguió fue una escena digna de una telenovela. Miradas desafiantes, palabras cruzadas y un ambiente que pasó de la camaradería a la hostilidad en cuestión de segundos. Sin embargo, para entender el origen de esta guerra no declarada, hay que retroceder un poco en el tiempo. Desde la llegada de Bellingham al club, se había convertido rápidamente en uno de los favoritos de la afición, lo que es más importante, del entrenador. Su habilidad para adueñarse del medio campo, su visión de juego y su capacidad para marcar goles decisivos lo habían catapultado a una posición de privilegio dentro del equipo. Mbappé, por su parte, era ya un icono en el Real Madrid, un jugador que, con su velocidad endiablada y su capacidad de definir partidos en un abrir y cerrar de ojos, había ganado el corazón de los hinchas y el respeto de sus compañeros. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de sus talentos individuales, ambos jugadores tienen personalidades fuertes. Como suele ocurrir cuando se juntan dos titanes, las chispas están destinadas a volar. La competencia por el protagonismo, alimentada por los medios de comunicación y los fanáticos, había creado un caldo de cultivo perfecto para el conflicto. Mientras tanto, el resto de los jugadores observaban el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de asombro y preocupación. La división en el vestuario se hizo evidente, con algunos jugadores alineándose con Mbappé y otros defendiendo Bellingham. Las discusiones se trasladaron fuera del campo de juego, con conversaciones en los pasillos y susurros en las esquinas que alimentaban aún más la controversia. Ahora bien, mientras estas tensiones se desarrollaban, el club intentaba mantener las apariencias. Las ruedas de prensa se convertían en un ejercicio de diplomacia, con respuestas cuidadosamente elaboradas para desviar la atención de los verdaderos problemas. Pero, como suele suceder, la verdad tiene una manera de salir a la luz. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Poco a poco, los detalles comenzaron a filtrarse. Se hablaba de reuniones secretas entre los directivos del club y los representantes de los jugadores, de intentos por mediar en la situación antes de que se saliera de control. Sin embargo, la realidad era que la situación se volvía cada vez más insostenible. Algunos jugadores, en un intento de aliviar la tensión, hacían bromas sobre la situación, pero incluso esos intentos de humor se sentían forzados, como si estuvieran caminando sobre una cuerda floja que podría romperse en cualquier momento. El entrenador, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Su objetivo principal era mantener la cohesión del equipo, asegurarse de que las diferencias personales no afectaran el rendimiento en el campo. Pero, como un equilibrista intentando mantener varios platos girando al mismo tiempo, sabía que cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias desastrosas. A medida que el día del siguiente partido se acercaba, la expectativa aumentaba. Los aficionados, ajenos a la tormenta que se gestaba en el vestuario, esperaban con ansias ver a sus ídolos en acción, mientras que los medios de comunicación se preparaban para documentar cada movimiento, cada gesto, cada palabra que pudiera dar pistas sobre el estado real del equipo. Y si llegaste hasta aquí, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Finalmente, el día del partido llegó. El estadio Santiago Bernabéu, iluminado como un faro en la noche, se llenó de miles de fanáticos ansiosos por el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. La atmósfera era eléctrica, y aunque nadie podía prever exactamente qué sucedería en el campo de juego, una cosa era segura:
El resultado de este partido sería más que un simple marcador en un tablero. Sería un reflejo de la batalla que se libraba tras bambalinas, una batalla que, para bien o para mal, cambiaría el curso del club para siempre. Continúa la historia en la segunda parte. El silbato del árbitro resonó en el estadio, marcando el inicio del partido. Los jugadores tomaron sus posiciones, cada uno cargando con el peso de sus propios conflictos internos. En la línea de banda, el entrenador observaba con atención, su rostro una máscara de concentración que ocultaba la tormenta de emociones que se arremolinaban en su interior. Sabía que este encuentro era una prueba de fuego, no solo para sus jugadores, sino también para él mismo como líder. Desde el primer minuto, el juego fue intenso. Los adversarios, conscientes de las tensiones dentro del equipo contrario, no perdieron tiempo en intentar aprovechar cualquier signo de debilidad. Sin embargo, contra todo pronóstico, el equipo mostró una cohesión inesperada. Los pases eran precisos, las jugadas fluían con una sincronización que desmentía la discordia que había amenazado con desgarrarlos. En las gradas, los aficionados rugían. Cada avance hacia la portería contraria era recibido con vítores que resonaban como un trueno, impulsando a los jugadores a seguir adelante. Aunque el ambiente era electrizante, en el banquillo, el entrenador no dejaba de analizar cada movimiento, buscando señales que pudieran indicar que la frágil paz que había logrado instilar en su equipo estaba a punto de romperse. A medida que el primer tiempo avanzaba, el marcador seguía sin cambios, pero no por falta de intentos. Ambos equipos se enfrentaban con una determinación feroz, y aunque las ocasiones de gol eran constantes, las defensas se mantenían firmes. Fue en esos momentos críticos cuando el entrenador se dio cuenta de algo fundamental. El verdadero desafío no era solo ganar el partido, sino mantener la unidad y la confianza entre sus jugadores. En el vestuario, durante el descanso, el entrenador se dirigió a su equipo con una calma que contrastaba con la intensidad del juego. «Hemos trabajado duro para llegar aquí», dijo, su voz firme y segura. «Sé que hay cosas que nos separan, pero hoy, aquí y ahora, somos un equipo. Cada uno de ustedes es esencial, y juntos podemos lograr lo que sea. Salgamos y demostremos lo que somos capaces de hacer». Las palabras del entrenador resonaron en los jugadores, encendiendo una chispa de motivación que había estado latente. Al salir al campo para el segundo tiempo, la determinación en sus rostros era palpable. El juego se reanudó con una nueva energía, y pronto quedó claro que el equipo estaba dispuesto a luchar hasta el último segundo. Fue en el minuto 68 cuando la magia ocurrió. Una jugada rápida, iniciada por el mediocampista estrella que había estado en el centro de muchas disputas, culminó en un pase perfecto al delantero. Con un toque magistral, el balón voló hacia la portería. El arquero rival se estiró en un intento desesperado por detenerlo, pero fue en vano. El balón cruzó la línea de gol y el estadio explotó en un éxtasis de celebración. El gol no solo rompió el empate en el marcador, sino que también pareció disolver las tensiones dentro del equipo. En ese momento de gloria compartida, las diferencias personales se desvanecieron, al menos temporalmente, bajo el peso de la euforia colectiva. Los jugadores se abrazaron. Sus sonrisas iluminaban el campo mientras los aficionados coreaban sus nombres. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Quedaban más de 20 minutos en el reloj, y el equipo contrario no estaba dispuesto a rendirse. El entrenador, consciente de la importancia de mantener la concentración, realizó algunos cambios estratégicos, introduciendo jugadores frescos para reforzar la defensa y mantener la ventaja. Cada segundo que pasaba era una prueba de resistencia, no solo física, sino también mental. Los jugadores, impulsados por el deseo de victoria y el temor de perder lo que habían logrado, se defendieron con uñas y dientes. La presión del equipo contrario fue implacable, pero la defensa se mantuvo firme, bloqueando cada intento de gol con una tenacidad encomiable. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el silbato final sonó. El marcador mostraba 1-0, y con él, una victoria que significaba mucho más que 3 puntos. Era la confirmación de que, a pesar de las dificultades, el equipo había logrado unirse en el momento crucial, superando sus diferencias para alcanzar un objetivo común. Mientras los jugadores celebraban en el campo, el entrenador se permitió un momento de respiro. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, que las tensiones no desaparecerían de la noche a la mañana, pero este era un paso importante. Había logrado, al menos por ahora, mantener el equilibrio en la cuerda floja. En la conferencia de prensa posterior al partido, los periodistas se agolpaban, ansiosos por obtener declaraciones sobre el triunfo. El entrenador,
Consciente de su responsabilidad y del poder de sus palabras, fue cuidadoso en sus respuestas. «Hoy vimos lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos», dijo. «Este es solo el comienzo, y estoy orgulloso de lo que hemos logrado como equipo». Las preguntas sobre las tensiones internas no se hicieron esperar, pero el entrenador las manejó con diplomacia, eludiendo cualquier intento de encender la polémica. Sabía que la verdadera batalla se libraba en el vestuario, en las relaciones entre los jugadores, y que hacer pública cualquier discordia solo empeoraría la situación. Mientras las luces de las cámaras parpadeaban y los aplausos resonaban en la sala de prensa, el entrenador se permitió un momento de reflexión. Había ganado una batalla, pero la guerra por la cohesión y el éxito del equipo continuaba. Sin embargo, por esta noche, podía disfrutar del sabor dulce de la victoria, sabiendo que había dado un paso importante hacia el futuro que tanto anhelaba para su equipo. Al concluir la conferencia de prensa, el entrenador se dirigió hacia los vestuarios con paso decidido pero sereno. Al abrir la puerta, fue recibido por un ambiente de camaradería que contrastaba con las tensiones latentes que había sentido en las semanas anteriores. Los jugadores estaban visiblemente relajados, riendo y compartiendo anécdotas del partido. El entrenador sabía que este momento de unidad era efímero, pero también crucial. Se acercó al grupo, y al notar su presencia, los jugadores hicieron una pausa en sus conversaciones. El entrenador sonrió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también la satisfacción de haber guiado al equipo hasta aquí. «Chicos, hoy demostramos de lo que somos capaces cuando dejamos de lado nuestras diferencias». Comenzó haciendo contacto visual con cada uno de ellos. «Este es solo el inicio. Lo que más deseo es que lo que vivimos hoy en el campo se traduzca en nuestra vida diaria como equipo». Los jugadores asintieron, algunos con expresiones de genuino entusiasmo, otros con escepticismo apenas disimulado. El entrenador sabía que el verdadero reto no era solo ganar partidos, sino transformar esa chispa de unidad en una llama constante. Después de unas palabras más, dejó que los jugadores retomaran sus conversaciones y comenzó a conversar individualmente con algunos de ellos. Se acercó primero a Juan, uno de los líderes naturales del equipo. Juan había sido una figura clave en el partido, no solo por su habilidad, sino por su capacidad de motivar a sus compañeros. «Juan, quiero que sepas cuánto valoro tu liderazgo en el campo hoy», le dijo el entrenador, colocando una mano en su hombro. Juan sonrió, agradecido, pero el entrenador percibió una inquietud en sus ojos. «Gracias, mister», respondió Juan, «pero creo que necesitamos trabajar más en entendernos fuera del campo también. Hay cosas que aún nos frenan». El entrenador asintió, consciente de que Juan tenía razón. «Lo sé, y cuento contigo para ayudarme a construir esos puentes», replicó. Juan asintió nuevamente, esta vez con determinación. Más tarde, el entrenador se dirigió a Pedro, un joven talento que había mostrado un gran potencial pero que a menudo se sentía aislado. Pedro estaba sentado solo en un rincón, revisando su teléfono. «Pedro», lo llamó suavemente el entrenador, tomando asiento a su lado. «Hiciste un gran trabajo hoy. Tu pase fue crucial para el gol de la victoria». Pedro levantó la vista, sorprendido por el reconocimiento. «Gracias, entrenador. A veces me cuesta encontrar mi lugar en el equipo», admitió con sinceridad. El entrenador lo miró con empatía. «Eres una parte importante de este equipo, Pedro, y quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en lo que necesites», le aseguró. Pedro sonrió tímidamente, pero el entrenador vio cómo sus palabras encendían una chispa de confianza en el joven. Con cada conversación, el entrenador reforzaba su compromiso de fomentar un ambiente de confianza y colaboración. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba decidido a no dejar que las diferencias internas erosionaran el potencial del equipo. Mientras la noche avanzaba, el entrenador observó cómo los jugadores comenzaban a irse, algunos juntos, otros por separado. Había sido un día largo, pero también un recordatorio poderoso de lo que podían lograr cuando estaban unidos. Antes de salir, se detuvo un momento en el vestuario vacío, reflexionando sobre los próximos pasos. Entendía que debía integrar no solo estrategia, sino también empatía y conexión humana en su enfoque. El fútbol, al fin y al cabo, era tanto un juego de habilidades como de relaciones. Y en los días venideros, su misión sería equilibrar ambos aspectos para construir un equipo no solo ganador en el campo, sino también cohesionado fuera de él. Al salir del estadio, el entrenador sintió el aire fresco de la noche, cargado de promesas y desafíos. Caminó hacia su coche, su mente ya elaborando planes y estrategias para las próximas semanas.
Sabía que cada día traería nuevas oportunidades para fortalecer la unidad del equipo y que debía estar preparado para afrontarlas con la misma pasión y dedicación que había mostrado hasta ahora. Mientras conducía de regreso a casa, no pudo evitar sonreír al recordar los momentos de celebración en el vestuario. Había sido un paso importante, un pequeño triunfo en una batalla más grande. Y aunque quedaba un largo camino por recorrer, esta noche había probado que el esfuerzo valía la pena. Al llegar a casa, el entrenador se permitió un momento de tranquilidad. Sentado en su sala de estar, revisó las notas del partido y las conversaciones que había tenido con los jugadores. Cada interacción, cada palabra cuidadosamente elegida, formaba parte de una estrategia más amplia para fortalecer el espíritu del equipo. Era consciente de que la verdadera transformación no ocurriría de la noche a la mañana, pero estaba comprometido a seguir trabajando incansablemente. Antes de retirarse a descansar, envió un mensaje al grupo del equipo. Gran trabajo hoy, muchachos. Sigamos adelante, juntos. Mañana es una nueva oportunidad para seguir creciendo. Sabía que esas palabras llegarían a cada uno de los jugadores y esperaba que encontraran eco en sus corazones. Con esa última acción, el entrenador se preparó para dormir, ansioso por el día siguiente. Sabía que el camino hacia el éxito estaba lleno de desafíos, pero también de momentos de satisfacción y aprendizaje. Y estaba listo para enfrentarlo, un día a la vez, con la convicción de que juntos podían lograr cualquier cosa. El amanecer trajo consigo una brisa fresca y una sensación renovada de propósito. El entrenador se levantó temprano, como era su costumbre, y salió a correr. Le gustaba empezar el día con una carrera. Era su momento de reflexión, un espacio para ordenar sus pensamientos y planear la jornada. Mientras sus pies golpeaban el pavimento, pensaba en los próximos entrenamientos, en cómo incorporar las lecciones del partido de anoche y en las áreas que aún necesitaban mejorar. Después de la carrera, se dirigió al campo de entrenamiento. Algunos jugadores ya estaban allí, practicando tiros y pases. La dedicación de sus jugadores siempre lo inspiraba. Observó cómo se esforzaban por corregir errores, cómo se apoyaban mutuamente y sintió una profunda satisfacción. Había trabajado duro para inculcar ese sentido de unidad y compromiso en el equipo y ahora estaba viendo los frutos de su labor. Decidió comenzar la sesión con un ejercicio de trabajo en equipo, una serie de desafíos diseñados para fomentar la comunicación y la confianza entre los jugadores. Los observó mientras se organizaban, cómo discutían estrategias y cómo se apoyaban mutuamente. Era evidente que había un cambio en la dinámica del grupo. Los jugadores estaban más conectados que antes, y eso era crucial para enfrentar los desafíos que tenían por delante. Tras el ejercicio, reunió al equipo para una charla. Sé que estamos cansados. Sé que hemos trabajado duro, pero también sé que tenemos el potencial para lograr grandes cosas. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en este equipo. No se trata solo de lo que hacemos en el campo, sino también de cómo nos apoyamos fuera de él. Sigamos empujando, sigamos creyendo. No estamos solos en esto. Los jugadores asintieron, y el entrenador sintió que sus palabras habían calado hondo. Pasaron al entrenamiento técnico, enfocándose en los puntos débiles identificados en el último partido. Los defensas trabajaron en su posicionamiento, los delanteros en su puntería y el centro del campo en su coordinación. Hubo momentos de frustración, pero también de superación, de pequeños triunfos que iban sumando confianza al equipo. Al final del entrenamiento, el entrenador reunió al equipo una vez más. Hoy hemos dado un paso más. No será fácil, pero juntos podemos lograrlo. Los jugadores aplaudieron y se dispersaron, algunos quedándose para practicar un poco más. El entrenador se quedó observando, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. De regreso en su oficina, revisó las notas del día. Sabía que había mucho por hacer, pero también estaba seguro de que estaban en el camino correcto. Mientras organizaba sus pensamientos, recibió una llamada del director del club. «He estado siguiendo su progreso», dijo el director. «El cambio en el equipo es notable. Quería felicitarlo por su trabajo y darle nuestro apoyo total para lo que viene». El entrenador agradeció el respaldo. Sabía que contar con el apoyo de la directiva era crucial para seguir implementando su visión. Colgó el teléfono sintiéndose más motivado que nunca. Tenía un grupo de jugadores comprometidos, el respaldo del club y una meta clara en mente. Al caer la noche, el entrenador decidió dar un paseo por el barrio. Le gustaba caminar y pensar en silencio, dejando que sus pensamientos fluyeran. Pasó por un parque donde unos niños jugaban al fútbol.
Se detuvo un momento para observarlos, recordando sus propios días de infancia, cuando su amor por el deporte comenzó. Los niños jugaban con entusiasmo, riendo y gritando mientras corrían tras la pelota. Uno de ellos, al notar al entrenador, se acercó tímidamente. ¿Eres el entrenador del equipo de la ciudad?, preguntó con admiración. El entrenador sonrió y asintió. Sí, lo soy, respondió. ¿Te gusta el fútbol? El niño asintió con entusiasmo. Me encanta. Quiero ser como tú algún día. El entrenador se agachó para estar a la altura del niño. Si trabajas duro y crees en ti mismo, puedes lograr lo que te propongas. Nunca dejes de soñar. El niño sonrió, y el entrenador sintió una calidez en su corazón. Sabía que su influencia iba más allá del equipo, que su papel como entrenador también era inspirar a las próximas generaciones. Se despidió del niño y continuó su paseo, reflexionando sobre el impacto que podía tener en la comunidad. Al regresar a casa, se sentó en su escritorio para planificar la próxima semana. Sabía que el camino hacia el éxito estaba lleno de retos, pero también de oportunidades. Con determinación, escribió una lista de objetivos para los próximos días, un mapa que guiaría al equipo hacia su próxima meta. Antes de irse a la cama, envió otro mensaje al grupo del equipo. Cada paso cuenta. Estamos construyendo algo grande. Juntos. Descansen bien. Mañana seguimos avanzando. Apagó el teléfono y se recostó, permitiéndose un momento de descanso antes de que el ciclo comenzara de nuevo. El entrenador cerró los ojos con la certeza de que estaban en el camino correcto, de que juntos, con trabajo y dedicación, podían superar cualquier obstáculo. Sabía que el viaje era tan importante como el destino, y estaba listo para enfrentarlo con pasión y compromiso, un día a la vez.